Sean muy bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 1.2, en la cual estaremos estudiando funciones sobreyectivas, correspondiente al segundo año de bachillerato. Para iniciar, vamos a tomar en cuenta esta información. Una función de a en b tiene como ecuación y igual a f de x. Se puede representar de las siguientes formas. Podemos representarlo así. F definida de a en b, donde x va a f de x. O lo podemos representar de manera lineal. F definida de a en b y x va a f de x. Entonces, en ambos casos quiere decir lo mismo. Eso quiere decir lo siguiente, que tenemos un conjunto A al cual se le llama conjunto de partida y tenemos un conjunto B al cual se le llama conjunto de llegada. Y estos están relacionados mediante la función, en este caso la función f de x. A todos los elementos que están en A se les llama preimagen. A los elementos que están en B se le llaman imagen. Los elementos que están en A es el conjunto de partida. Entonces vamos a tomar un x1 y ¿qué hacemos para encontrar los que estén en B? A partir de acá, vamos a mover ese x1, lo vamos a evaluar en la cajita de la función y luego de acá va a salir un valor. Y ese valor es el que vamos a colocar en el conjunto acá de llegada. Entonces en este caso, m. Luego, de igual manera, tenemos acá un x2, que lo evaluamos, entonces resulta un n, y ya queda entonces relacionado x2 con n. Y así sucesivamente para cada pareja. Entonces, vamos a estar analizando de que los elementos del conjunto de partida se van a relacionar con los elementos del conjunto de llegada. Bien, partiendo de eso entonces, veamos el problema inicial. El literal A dice así: dada la función f que parte de los reales y llega a los reales, es decir, el conjunto de partida es los reales y el de llegada son los reales, y x va de x a x cuadrado. ¿Existe un valor x en el conjunto de partida que cumple f de x igual a -1? Literal B. Considera la función f igual o definida en los reales a los reales, el cual va de x a x cubo. Entonces decimos, si y es un número real, determina el valor de x tal que f de x sea igual a y, para y igual a 1 y y igual a 8. Bien, veamos entonces. El literal A está diciendo que el conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegadas son los números reales. Y al decir que x va a x cuadrado, lo que me está diciendo es que f de x es igual a x cuadrado. En lo cual lo que podemos hacer es representarlo gráficamente. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Trazamos nuestra parábola y ahora analizamos lo que se pregunta. Dice, ¿existe un valor x para el conjunto en el conjunto de partida que cumpla que f de x sea igual a -1? Entonces buscamos qué valor le corresponde a x cuando y vale -1. En ese caso decimos esto. Ubicamos acá en -1 para y al prolongar nos damos cuenta que no corta la gráfica. Es decir, no hay ningún valor para x que satisfaga esa relación. Entonces decimos que no hay valores de x tales que f de x sea igual a -1. En el caso del literal B, partimos siempre de los reales a los reales y vamos de x a x cubo. Entonces eso define a f de x igual a x cubo. Si lo graficamos, tenemos acá -1 al cubo es -1, 0 elevado al cubo es 0, 1 elevado al cubo es 1 y 2 elevado al cubo es 8. Entonces ya con eso se define la gráfica.
Una vez definida la gráfica, podemos hacer el análisis de una manera un poco más fácil. Veamos. El primero que nos está preguntando es si y es un número real. Dice, determina el valor de x, tal que f de x sea igual a 1 en primer lugar. Entonces buscamos que f de x sea igual a 1. Trazamos una línea horizontal que pase por el 1 en y observamos que sí cortó a la gráfica. Buscamos en qué valor lo cortó en el número 1. Entonces concluimos que cuando y vale 1 es porque x valía 1. Es decir, que el valor de x tal que f de x es igual a 1 es x igual a 1. ¿Por qué? Porque f de 1, que correspondería a 1 elevado al cubo, es igual a 1. Para el segundo caso que tenemos y igual a 8, trazamos una horizontal que corte al eje y en el número 8 y observamos que nuevamente cortó a la gráfica. Veamos entonces en qué valor lo cortó. Lo cortó en el número 2. Por lo tanto, concluimos que cuando y vale 8, existe un valor en x que, en este caso, corresponde a 2. Es decir, que el valor de x, tal que f de x es igual a 8, es x igual a 2. ¿Por qué? Porque f de 2 es igual a 2 elevado al cubo y es igual a 8. De esta manera llegamos a la conclusión, en la cual vamos a afianzar un poquito más el concepto. Una función f definida de a en b es sobreyectiva si cada número en b es imagen de al menos un número en a. Bien, entonces vamos a decir que siempre partiendo de a y llegando a b en una función definida, entonces lo que nos está diciendo es que va a ser sobreyectiva si para cada valor que esté en b, en este caso digamos para m, existe un valor en a del cual salió m, es decir, m salió de x1. Otro valor n, entonces diríamos, para que sea sobreyectiva, un valor n que pertenezca a b debe de haber salido de un valor en a, que en este caso sería x2. Y así, igual para o, un valor o que pertenezca a b, para que sea sobreyectiva, deberá haber salido de un valor cualquiera que pertenezca al conjunto a. Si eso se cumple, decimos que es sobreyectiva. Ahora, en caso contrario, para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en b que no tenga preimagen en a. Entonces siempre igual, partimos de a a b, una función que los está relacionando. Entonces vamos a buscar ahora un valor que esté en b pero que no tenga una preimagen en a. A m le corresponde x1, a n ha salido de x sub 2 o ha salido de x sub 3. Tenemos un p que ha salido de, no sabemos de dónde ha salido. Es decir, no hay un valor en a tal que al evaluarlo en la función me dé un valor de p. Entonces decimos que p no tiene una preimagen. Es decir, p no hay un valor en a del cual haya salido p. Entonces, en este caso decimos que simplemente no es sobreyectiva. En otras palabras, una función f definida de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función se representa de esta manera, es una función sobreyectiva. Es decir, para que una función sea sobreyectiva, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. Veamos entonces un ejemplo. Dice la función definida de los reales a los reales, como lo habíamos definido de x a x cuadrado, obteníamos esta gráfica. Entonces ya hacíamos esa prueba de que cuando y vale menos 1, y pertenece a los reales, que es el conjunto de llegada. Pero no hay ningún valor que me corresponda a x tal que elevado al cuadrado sea menos 1. Entonces decimos que no existe un número real x tal que x cuadrado sea igual a 1. Además, por eso concluimos que no es sobreyectiva.
Además, si observamos, dice el conjunto de partidas son los reales y el de llegada son los reales. En el conjunto de llegada están todos los números reales. Sin embargo, al observar la gráfica, vemos que el rango de la función, es decir, los valores de y que forman parte de la función, solo es de 0 hacia el más infinito. Y entonces no concuerda, el rango no concuerda con el conjunto de llegada. Por lo tanto, no es una función sobreyectiva. ¿Qué ocurre en el segundo caso? Cuando vamos de x a x cubo, siempre de los reales a los reales. Decíamos que la función que se genera es esta curva que corresponde a f de x igual a x elevado al cubo. Entonces acá, si probamos un número y en los reales, asumiendo que es imagen, el número raíz cúbica de y va a ser el número que le corresponde a x. Es decir, que f de raíz cúbica de y, al evaluarlo en x elevado al cubo, siempre vamos a encontrar un valor y. En otras palabras, observamos que el conjunto de la función, el conjunto de llegada es los reales. Y al observar la gráfica, el rango de la función también son los reales. Por lo tanto, concluimos de que esta sí es una función sobreyectiva, puesto que el conjunto de llegada es igual al rango de la función. Bien, de esa manera entonces llegamos a la sección del lapicito, en donde tú debes de aplicar lo visto en clase para resolver cada uno de los ejercicios que se te plantean en esta sección. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.